A pesar de que la libertad de expresión es un concepto relativamente moderno, apareciendo en el mundo ilustrado francés y anglosajón de los 1700, lo cierto es que la expresión y la libertad son cosas que filosóficamente ya se debatían incluso antes de civilizaciones como la antigua Grecia. Sobre la libertad, Epicuro dijo que la libertad no es cumplir todos los deseos, sino el estar libre de deseos vanos, innecesarios o adictivos. Esta es una visión que romanos estoicos mantendrían por los siguientes siglos. Más que el derecho a la libertad de expresión, es el hecho de que con esta mentalidad uno mismo forja y hace su libertad para expresarse o accionar de manera determinada. Esto último cambiaría con Estados Unidos, Francia y sus revoluciones, una vez que el concepto de democracia volvía al mundo europeo nuevamente. Estaba por entendido que la libertad de expresión era un derecho que debía ser garantizado a todo ciudadano. Cada quien podía dar su opinión sin miedo a sufrir de represalias físicas o legales, con el paréntesis de que la libertad de expresión no protegía ciertos sacrilegios o animosidad por la autoridad de turno. Esto iría aún más lejos con la primera enmienda de los Estados Unidos, declarando que la libertad de expresión era absoluta, por lo que podrías blasfemar en contra de nuestro Señor Jesucristo o quemar la bandera estadounidense sin que esto esté prohibido, algo que ningún país del mundo tenía permitido hasta ese momento. Y digo, sí, qué locura. Pero incluso con toda esta libertad, el siguiente problema legal sería sobre cómo se usaría la semántica de expresión. ¿Qué es expresión exactamente? Por dar un ejemplo, hasta 1969, ningún país protegía el material pornográfico. Con el uso de Internet actual y lo normalizado que está hoy este material, puede sonar sorprendente escuchar que ningún país consideraba cierto material como expresión artística o libertad de expresión en general. Y antes de los años 70, prácticamente todo Occidente prohibía el material pornográfico. Pero vale, no porque a través de los años Occidente haya cambiado su definición para ser más blando o permitir ciertas cosas, no significa que con los años no empezaron a restringir otras. Después de la Segunda Guerra Mundial, nació la primera policía del mundo y la pretensión de que todos los gobiernos deberían colaborar como si de un gobierno mundial se tratase. Las Naciones Unidas decretó que la libertad de expresión era un derecho universal. Sin embargo, la Unión Soviética tendría una objeción. Los representantes soviéticos argumentaron que dicha definición debería limitar toda expresión que, según ellos, llevó a los eventos de las guerras mundiales, básicamente, causalidad por correlación. Y así es como un gobierno genocida definió libertad de expresión por nosotros. Hasta este punto, la libertad de expresión era entendida por dos tradiciones, la inglesa y la francesa. La inglesa limitaba la libertad de expresión con el principio de daño. Este decía que la libertad de expresión terminaba cuando alguien amenazaba con dañar físicamente a otra persona. Con esto no se refiere solo a que alguien le dijera que lo va a matar, sino que lo dijera y además mostrara estar preparado para hacerlo. La tradición francesa, por su parte, limitaba más la libertad de expresión con el principio de ofensa, el cual decía que había que limitar aquello que no solo incitara a la violencia, sino aquello que es muy ofensivo. Esto, en el pasado, se traducía a prohibir sacrilegios contra la religión o el insultar a una autoridad. Pero es con esta última tradición y su perversión con la que definiciones como discurso de odio empiezan a surgir. Aunque este concepto del discurso de odio realmente no sería tomado muy en serio sino hasta hace una década o menos. Así que date cuenta que antes de hace apenas una década, a nadie le importaba un carajo si tenías odio en tu corazón o a quién estuvieras criticando, siempre y cuando no estuvieras explícitamente llamando a la violencia.
Podrías literalmente alabar a un terrorista, y a la gente racional del pasado no le podría importar menos más allá de discrepar contigo o formarse su propia impresión de tu persona. De hecho, muchas personas en la izquierda política estuvieron haciendo eso precisamente durante años, alabando a terroristas como Mandela o el Che Guevara, y dichas personas difícilmente fueron perseguidas por sus visiones. Pero ahora, exactamente cuál es el problema con la definición de discurso de odio y el argumento para limitarlo. Uno de los muy evidentes problemas con dicho concepto es que, en primer lugar, se trata o asocia al delito algo que no posee una definición uniforme, admitido por los mismos intelectuales que dan vida a la idea. Segundo, es que la definición, en todas sus iteraciones, no suele diferenciar o matizar entre lo que es explícito, implícito, directa o indirectamente. Esto significa que, por ejemplo, si fulanito da su opinión sobre un grupo de personas y da la casualidad de que una persona o varias se llevan una mala impresión de dicho grupo, indirectamente fulanito habría, supuestamente, causado odio hacia un grupo de personas, sin importar que él no odie a dicho grupo o incluso tenga amigos del mismo origen. Lo cierto es que la definición de discurso de odio es tan ridícula que puede retorcerse para dar a entender que fulanito ha cometido un delito por hacer algo tan inocuo como contar una experiencia o decir a la ligera algo sin ninguna intención específica o hacer una broma. Esto desafía por completo las anteriores definiciones de libertad de expresión. Para Stuart Mill, el filósofo que hizo el primer texto sobre y en defensa de la libertad de expresión, no solo fulanito no cometió ningún delito, sino que, para ir más lejos, él tendría que tener derecho a sentir todo el odio que quisiera, dirigirlo a lo que sea y expresarlo como sea, sencillamente porque no está vulnerando a nadie directamente ni está preparándose para ello. Sí, según esta tradición occidental, incluso la expresión que contiene odio, si nos llamamos defensores de la libertad y la democracia, debería ser protegida por la libertad de expresión. De otro modo, significaría que no nos importa tanto la libertad como nos importa que nuestras opiniones sean las representadas. Bajo el argumento de principio de ofensa, escuchamos a menudo que cierta expresión debe ser reprimida porque ésta causará inevitablemente que otras personas vayan a incurrir en la violencia. Sin embargo, la gente se entrega a la violencia muy rara vez cuando hablamos de naciones civilizadas. Esto es provocado por situaciones muy específicas, y cuando estas situaciones específicas se dan, ninguna restricción en el discurso prevendrá a la gente de caer en dicha violencia, evidenciado por cómo ninguna censura previno guerras entre religiosos en el pasado. Como prueba de esto, también podemos leer un poco para notar que la vasta mayoría de personajes históricos tenían opiniones que hoy serían consideradas discurso de odio. Roald Dahl, autor de Matilda y Charlie y la fábrica de chocolate, tenía visiones antisemitas, al igual que Henry Ford, y una larga lista de personas que no eran precisamente del común. Entre ellos, un campeón de ajedrez como lo era Bobby Fischer. Lovecraft es otro ejemplo comúnmente citado de una persona que tenía visiones discriminatorias sobre personas de otro origen al suyo. Mismas visiones que alguien altamente influyente como Charles Darwin expresaba de formas bastante hirientes y tajantes. Mi punto no es que estas visiones estén bien porque vienen de personas con genio o influencia, sino que, a pesar de su estatus e influencia, dichas visiones no se tradujeron a violencia precisamente. Seguro que sí que pasó en muchas instancias de la historia, pero esto es debido a una diversa gama de circunstancias de la época, no porque un artista o un inventor tuviera un desagrado personal. Así que no solo es el discurso de odio como concepto una herramienta fácilmente corruptible en democracias, es decir, que puede ser definido de una manera en que las personas con poder verán conveniente para sus objetivos, sino que también carece de evidencia real histórica cuando uno se priva de la mitología globalista. Además, en la práctica,
No es como que las leyes contra el delito de odio se ejecuten de forma realmente representativa o precisa, porque una definición puede decir que se prohíbe el discurso discriminatorio contra grupos de todo tipo, pero esto, bueno, es falso. Todas las razas deben ser protegidas del discurso de odio, excepto la blanca. Toda nacionalidad, excepto si es europea. Toda religión, excepto si es cristianismo. Toda orientación sexual, excepto la heterosexualidad. Algunos discursos de odio, se podría decir, son más aceptados que otros y son hasta algo para aplaudirse y entregar sumas millonarias de dinero. Podríamos apuntar más hipocresías, pero ya entienden el punto. El término discurso del odio se creó para proteger a algunas personas, pero no a todas las personas, y no es más que un sofisma para engañar a los idiotas y justificar la supresión de la libertad de expresión. Otro gran problema ya no solo es semántico, sino cómo la cosmovisión de libertad se ha convertido en lo contrario de lo que era. ¿Recuerdan lo que decía mi amigo Epicuro sobre la libertad? Si eres una persona inteligente, como yo, te habrás dado cuenta de que la definición de libertad ha cambiado no solo en la forma y el modo de aplicarla, sino en su esencia. El hombre libre era aquel que estaba libre de todo vicio o deseo vano, por lo que hacer lo que le plazca se traducía en virtud y armonía. Y, precisamente, la libertad era sobre virtud y sacrificio, era sobre la libertad del individuo, el crecimiento de éste, no sobre la comodidad del grupo. Es decir, que la esencia de lo que consideramos libertad se ha convertido en lo opuesto de lo que creemos defender. La libertad ya no tiene que ver con el sacrificio y el coraje, sino con la comodidad y la complacencia. Y todas nuestras luchas por la libertad tienen que ver con el placer, como el sexo, las drogas y los excesos. Otro gran contraste entre el pasado y el presente es cómo la igualdad es a menudo enfatizada en la definición moderna de la libertad. Esto comenzó con la Revolución Francesa y no tenía nada que ver con la libertad antes. E incluso después de la Revolución Francesa, se podía notar que ni Atenas, Roma o los Estados Unidos, que literalmente tenían muchos esclavos, eran sociedades precisamente igualitarias. Parece contradictorio que sociedades y civilizaciones que se abanderaban de ser los bastiones de la libertad no garantizaran la libertad como derecho a todo grupo que estuviera en su territorio. ¿A qué se debe esta notoria contradicción? Nuestra respuesta puede ser encontrada al final de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. Cuando Estados Unidos emerge victorioso en este conflicto, anexar todo México a los Estados Unidos era una realidad. Con una capital débil y un liderazgo derrotado, los Estados Unidos no tenían ningún impedimento para asimilar más terreno del que terminaron obteniendo. Y dados los extensos recursos de México, uno se pregunta, ¿qué argumento puede justificar el no hacerlo? John C. Calhoun presentó dicho argumento con el siguiente discurso. Nunca hemos soñado con incorporar en nuestra unión a ninguna otra gente que no sea VIP, la raza libre. Incorporar a México sería incorporar a gente VIP, porque más de la mitad de los mexicanos son VIP y el otro se compone principalmente de tribus VIP. Protestamos contra una unión así. El discurso es mucho más largo que eso. Por supuesto, Calhoun se explaya en cómo, desde su perspectiva, no todos los pueblos del mundo están preparados para ser libres, porque una persona, para ser considerada libre, debe tener el coraje de estar preparada para morir por la libertad, algo que muy pocas personas harían. Por supuesto, Calhoun está completamente equivocado en su aseveración, y ahora explicaré por qué. Primero, porque su visión es racista, lo cual hace que esté mal. Y segundo, porque México y su sociedad son evidencia de lo contrario. México es un país libre, con libertad de expresión, libertad de prensa, nadie te acosa por opiniones y nadie desea violentarte o invadir tu privacidad por algo que dijiste. Y por ende, mis hermanos, viva la libertad, viva la igualdad y viva la fraternidad.